Buenas y bienvenidos a Teorías Biológicas y Evolucionistas, influencia de la genética en la personalidad. Cuando se habla de personalidad se habla de un concepto amplio que tiene abundantes variables, como el entorno y los genes. APA, Asociación Americana de Psicología, la define como un conjunto de diferencias individuales existentes en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Es difícil relacionar genes y personalidad, pero estas existen porque la personalidad es un conjunto de comportamientos y como sabemos y según nos han enseñado la genética del comportamiento depende en parte de la expresión genética. La estructura biológica que permite definir una personalidad son, por ejemplo, los circuitos neuronales que registran las experiencias pasadas, memoria y aprendizaje, de circuitos corticales prefrontales que modulan procesos de ajuste social y la planificación a largo plazo, de las sustancias químicas que modulan esos procesos de su disponibilidad en el organismo, de la amígdala y su vinculación a la expresión de ira o miedo. La diferencia de estos sistemas biológicos dan lugar, en parte, a la diferencia de nuestra personalidad. Es a esto a lo que llamamos filogenética. Actualmente hay algunos genes específicos candidatos a modular determinadas características de la personalidad, como por ejemplo la agresividad. El gen más claramente asociado a un factor de personalidad, la búsqueda de novedades, es el situado en el cromosoma 11 que codifica para el receptor de la dopamina DRD4, el cual es expresado especialmente en el núcleo accumbens. El gen contiene un fragmento de repetición variable de 48 pares de base, llamado minisatélite. Esta secuencia puede ser repetida de 2 a 8 veces. Se ha encontrado que los sujetos que son portadores de alelos de repeticiones largas puntúan más alto en los ítems de búsqueda de novedades en los cuestionarios de personalidad. Hay que tener en cuenta que no toda la personalidad viene dada por las estructuras biológicas, estas son codificadas por unos genes, sino que también un componente social y ambiental muy importante, por lo que se puede decir que hay una relación entre genes y personalidad, pero estos no son el factor determinante. Los genes codifican solo una parte de nuestra personalidad, nuestras acciones y pensamientos terminan de darle la forma completa. Desde los abstractos, factores hereditarios, de Mendel fueron conocidos y descritos a nivel bioquímico como nucleótidos o combinaciones de los mismos formando genes. La genética ha sido el cajón desastre dando situar cómodamente el origen y control de múltiples características, simples o complejas de la naturaleza humana. Desde los abstractos, factores hereditarios, de Mendel fueron conocidos y descritos a nivel bioquímico como los nucleótidos o combinaciones de los mismos formando genes. La genética ha sido de gran importancia en el desarrollo del origen y control de múltiples características simples o complejas de la naturaleza humana. El descubrimiento de las leyes genéticas de Mendel y la biología molecular en el siglo XX dio paso al dominio del neodarwinismo. Mutaciones al azar ocasionadas por la codificación celular serían los portadores de la evolución. Se llega así a una explicación del mecanismo que hace posible que ciertas características biológicas se hereden de los progenitores a sus descendientes. El neodarwinismo da un gran impulso a los estudios sobre el ser humano. Por eso es frecuente que desde la psicología se adoptara una perspectiva biologicista, según la cual todas, o al menos la mayoría de las características psicológicas humanas, son heredadas biológicamente. Este prejuicio biologicista aún está presente en la psicología a pesar de los trabajos de muchos teóricos que muestran que el ser humano no solo hereda sus características mediante los genes, sino que muchas de ellas se van moldeando mediante la educación que imparte una generación a otra. Es importante recalcar que el ser humano posee dos facetas, la biológica y la cultural, ambas sumamente importantes para su evolución ontogenética y que, si se desconoce una de ellas, se cae en un reduccionismo que dificulta la comprensión de la misma. Los investigadores en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen, y bastante, en muchas conductas complejas incluyendo capacidad cognitivas, personalidad y psicopatología, por ejemplo, coeficiente de inteligencia, creatividad, dificultades para la lectura, trastorno del desarrollo intelectual. Disponen de datos sobre la heredabilidad de la rebeldía, la empatía, la desconfianza, la anomia y la búsqueda de sensaciones. Todos muestran alguna influencia genética y a menudo indicios sobre varianza genética no adictiva. También correlaciones sobre la heredabilidad de rasgos como sentido de bienestar, capacidad de liderazgo o de acaparar la atención social, capacidad de trabajo, intimidad y retraimiento social, conductas neuróticas como reacción al estrés, alienación, conducta agresiva, prudencia, entendida como la actitud de precaución ante los riesgos, tradicionalismo, entendido como la aceptación de las reglas y respeto a la autoridad. En resumen,
Para los investigadores en genética de la conducta parece incuestionable la influencia extensa de los factores genéticos en múltiples facetas de la conducta humana. La influencia genética es tan ubicua y generalizada que es preciso un cambio de énfasis, preguntar no por lo que es hereditario sino por lo que no lo es. La importancia que tienen los factores ambientales en el comportamiento. En este sentido, la genética de la conducta habría hecho importantes aportaciones a nuestra comprensión de lo que recibimos del exterior y no solo de la naturaleza. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, todos los rasgos de un ser humano como la altura, el talento musical, la percepción espacial o la inteligencia no responden en absoluto a la acción de un gen singular o de unos pocos operando según el esquema dominante o recesivo, según Mendel. Por el contrario, todas las evidencias apuntan a la existencia de cientos de genes cuyos efectos superpuestos y coordinados contribuyendo al desarrollo orgánico, metabólico, neuronal, sensitivo e imprescindible y del ambiente expuesto de la persona, influenciado así cualidades que aportan mucho más al concepto de personalidad. Muchas gracias.